yo estoy... Vale. 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 Vamos tomando asiento, por favor. Vamos tomando asiento, por favor. Vale. Sí. Vale, una pregunta ahora. ¿Cómo hacemos? Le introduzco yo. Vale. Le introduzco yo, que Vale. te has introducido al anterior. Vale. Vamos tomando asiento, porfa, que va a empezar la siguiente ponencia. La última ya de la mañana. Bueno, en esta última ponencia de la mañana ha venido José María Jimeno, de Sumum Studio, que es una consultoría estratégica de diseño, especialidad en creación y desarrollo de proyecto, donde destaca la diferenciación y el valor de la marca. Nos hablará del efecto Icon, cómo reposicionar una compañía a partir del diseño de producto para aportar valor en construcción de una identidad. Esperamos que os guste. Sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno, me presento. Soy José María Jimeno, soy diseñador industrial, director creativo de Sumum Studio. Bueno, lo primero es agradecer, digamos que la invitación, porque bueno, ha sido una ilusión para nosotros, porque el año pasado nos quedamos tirados en medio de la autopista por la huelga de tractores. O sea, sí. Y bueno, ha sido una ilusión volver aquí, bueno, venir aquí. Bueno, primero, por estructurar un poco la charla, primero hablaré un poquito del estudio. Bueno, somos un estudio un tanto peculiar, porque somos un equipo interdisciplinar, está dividido en 3 departamentos: arquitectura interior, diseño de producto y branding. Bueno, esta estructura nos da una visión pues, bastante global. Y bueno, al final los departamentos funcionan como vasos comunicantes, es decir, eso se garantiza una transversalidad en los proyectos para dotarlos de mayor proyección. Bueno, no he venido solo, he venido acompañado con 2 compañeros. Andrés está por ahí dando vueltas con su teléfono y Berta está ahí grabándome. Buenas. Entonces, bueno, he querido traer creo que lo mejor para explicaros ha sido traer un caso de éxito. Bueno, os hablaré de Icon, es una pieza que diseñamos para una empresa que se llama WOW, porque es un claro ejemplo del valor de la identidad y de cómo el diseño industrial puede ayudar a reposicionar una marca. Quizás conozcáis la pieza porque bueno, la presentamos en Casa Decor creo que fue hace 4 años, con un espacio que diseñamos que ganó el primer premio, que se llamaba Unexpected Hammam. Y bueno, y eso nos ayudó un poco a lanzar lo que es el proyecto en sí. Bueno, vamos a empezar. Pues lo que he comentado, la charla va un poco en torno a cómo afecta el diseño de producto a una marca, ¿no? Entonces vamos a presentar un poco los 2 actores en esta experiencia, en esta aventura. Por un lado tenemos WOW, que es una empresa que se dedica a la fabricación de cerámica de pequeño formato. Son piezas muy pequeñas de 25 por 25 para revestir, digamos que pues, paredes y suelos, es decir, pavimentos y revestimientos. Es una empresa que principalmente pues fabrica en Castellón. Pero su comercialización es global, es decir, sus productos están en Estados Unidos mayormente y también en Europa, ¿no? Nosotros, somos una consultoría de diseño, tenemos 2 sedes, una en Castellón y otra en Madrid. En Madrid básicamente lo que tenemos es una oficina de representación. Aproximadamente somos unas 20 personas en un estudio, divididas en 3 departamentos, como se comentó. Divididas en arquitectura interior, diseño industrial y branding. ¿Vale? Y bueno, eso es un poco las sedes donde las tenemos ubicadas. Entonces, al final, ¿cómo partió todo? Pues WOW llama a la puerta de Sumum y nos dicen, bueno, pues, a ver, la empresa funciona muy bien, lo que ocurre es que estamos posicionados en el sector del interiorismo y de la decoración y queremos de alguna manera trasladarnos a la arquitectura, cómo poder hacerlo, ¿no?
Entonces, nuestro planteamiento básicamente es, bueno, pues es intentar diseñar una pieza, o sea, más bien diseñar una estrategia industrial mediante la creación de una pieza que ubicara a la compañía y la trasladara, sobre todo desde la decoración, del nicho de la decoración a la arquitectura. Porque digamos que la onda de expansión a nivel de inspiración de la arquitectura es mucho más potente que la del interiorismo y la decoración. Bueno, ¿cuál fue nuestra propuesta? Bueno, como os he comentado antes, el estudio tiene 3 departamentos: branding, diseño industrial y arquitectura interior. Bueno, pues el proyecto básicamente era un proyecto muy global, pero partió del departamento de branding. Es decir, porque básicamente nuestro objetivo, bueno, era irrumpir en el canal de la prescripción. Ellos mayoritariamente trabajaban en el canal de la digamos que, distribución. La distribución es un canal que es muy impersonal, es decir, las piezas se comercializan a través de distribuidoras que llegan a cliente final sin ningún tipo de trato personal. Y el objetivo era diseñar una pieza que, bueno, pues que llegara al arquitecto, al diseñador, ¿vale? al interiorista, y que la sintiera como suya, ¿vale? Entonces partimos del departamento de branding. ¿Cómo llamarlo? Bueno, pues al final el objetivo del naming es convertir la pieza en todo icono para WOW, a su vez en un símbolo inspirador para la arquitectura. Por ese motivo, bueno, definimos el naming como icon, que era un icono para la arquitectura y un icono para la compañía. Es decir, al final teníamos que ser capaces de diseñar una pieza que, bueno, pues que les representara y que se sintieran orgullosos a la hora de, digamos que, de comercializarla. Bueno, ¿cómo surgió la idea? Bueno, no sé si conocéis los perfiles estructurales, aquí tenemos uno. Son las típicas IPNs y UPNs. Bueno, esta pieza es una pieza que está conformada en terracota, ¿vale? Funciona se produce una técnica que se llama extrusión cerámica y bueno, funciona por extrusión. Es una pieza que parece bastante sencilla, pero es bastante compleja de fabricar por su verticalidad. Es decir, esto al final es como si fuera plastilina, se extruye y no tiene estabilidad y se va cayendo. Entonces, bueno, partió un poco, la inspiración partió de estos perfiles, de ser capaces de crear una pieza totalmente tridimensional. Es decir, para ellos esto era un salto importante, porque pensad que es una empresa que estaba acostumbrada a fabricar piezas prácticamente bidimensionales para, digamos que, alicatar tanto paredes como suelos. Entonces, pensamos que el mejor concepto para trasladar la marca a la arquitectura era pasar de lo bidimensional a lo tridimensional. Y con estas piezas, ellos son capaces digamos que, de introducir su producto digamos que en la parte vacía de un entorno. Es decir, su volumen de facturación se aplicaba a pavimentos y a revestimientos, pero con esta pieza podían rellenar los espacios intermedios y, por lo tanto, tener más poder de venta de su producto. Con esta pieza serían capaces de atacar el sector de las celosías, ¿vale? Incluso trabajar tanto los conceptos de interior como los conceptos de exterior. Icon, digamos que actualmente se produce en un material que se llama gres porcelánico. Pero bueno, inicialmente se producía en terracota y tiene 2 tipologías de pieza. Una pieza es la estructural, la columna vertebral, la doble T, la IPN, y luego tiene una pieza de cierre, que es la UPN, que es la que ayuda a conformar todo lo que es el perímetro de la estructura del paño. Aquí podéis ver un poco las dos tipologías de piezas. Son piezas que ahora, bueno, la sección es de 10 por 10 y digamos que permite cierta rotación. Esta tipología de pieza, bueno, pues nos permite generar muchísimas variedades en cuanto a composiciones. Composiciones, bueno, infinitas, pero tiene, digamos que, una de composición bastante alta. ¿Cómo promocionarlo? A ver, nosotros pensamos que una parte diferenciadora de nuestro estudio es que somos capaces de controlar un poco lo que denominamos la cadena de valor. Es decir, la parte de la creación del producto, la parte de la promoción del producto y la parte de la prescripción del producto. Es decir, somos diseñadores industriales, el departamento de branding está acostumbrado a promocionar productos a través del diseño de catálogos, campañas, diseño de páginas web, soportes multimedia, y luego somos prescriptores, es decir,
diseñamos proyectos de arquitectura interior. Entonces, al final somos diseñadores y consumidores finales. Entonces, eso nos da un poder muy importante a la hora de saber qué diseñar, porque es lo que queremos comprar. Entonces, tenemos como puesto en una de las fases de la cadena de valor. Entonces, ¿cómo promocionarlo? Lo primero, lo más importante de todo, y es un poco el porqué de esta charla, es la creación de una identidad, ¿vale? Es decir, la creación del naming, la creación de una identidad corporativa para darle, bueno, pues para crear ese logotipo, esa imagen de marca que de alguna manera va a abanderar el proyecto. Es el diseño de toda una serie de soportes que van a ayudar a promocionar el producto y que de alguna manera deben de transmitir el mismo espíritu que tiene el mismo producto. En este caso, pues utilizamos para diseñar el catálogo pues, un cartón reciclado para las cubiertas con un troquelado para reforzar el concepto del perfil, que básicamente es el alma mater del proyecto. Bueno, con una maquetación, digamos que un diseño interior gráfico muy minimalista, que vaya un poco en la línea del, bueno, pues también es nuestra filosofía proyectual, donde realmente el protagonista es la pieza del producto. Además, bueno, pues desde el estudio trabajamos el diseño de lo que fue la landing page, es decir, esta final tuvo tanto protagonismo que, bueno, pues que se sacó del canal habitual de promoción de la compañía para tener su propia promoción y, por tanto, su propia página web. Además, bueno, pues entramos en el diseño del packaging, el cual tenía también, bueno, pues era un packaging que cumplía dos funcionalidades, dos funciones, una la parte promocional y luego la parte de logística. Estamos hablando de un packaging que compuesto por un conjunto de capas de cartón troqueladas, las cuales de alguna manera luego se cerraban y con dos flejes te permitía cerrar el packaging. Es decir, que la imagen que vemos detrás es el packaging cerrado, rompes los flejes, traes la parte superior y tienes las dos piezas. Bueno, pues aparte, digamos que de este ejercicio también de creación de packaging, también nos encargamos de diseñar toda una serie de espacios virtuales para que el cliente, bueno, pues tuviera noción de cuál es el verdadero potencial de la pieza, ¿vale? Es decir, cómo se puede llegar a aplicar a diferentes tipologías de espacio, bueno, pues cómo se debe llegar a instalar, porque al final esta pieza estructuralmente bueno, pues es muy sensible, es decir, tiene que estar, bueno, pues, instalada mediante una serie de varillas que generan una especie de armazón para garantizar lo que sería la rigidez del paño, bueno, para mostrar su capacidad de instalación tanto en interior como en exterior. Y luego, bueno, pues dimos otro paso que fue el de la notoriedad. Nosotros, bueno, siempre entendemos que lo más importante a la hora de desarrollar un proyecto básicamente es la creación de valor y la aportación de valor al proyecto. Entonces, bueno, decidimos dentro de lo que es la estrategia que esta pieza se tenía que presentar una serie de concursos, de ferias, de eventos para que, bueno, de alguna manera, pues, fuera aumentando su valor de marca. El vídeo, este no se ve. Aquí va un vídeo, pero no. Bueno, este vídeo es el del espacio que ganó el primer premio al mejor espacio en Casa de Core en el 2000. A lo mejor si se lanza. Que sea así, vale, perfecto. Es un espacio que, bueno, pues diseñamos hace, creo que fueron 3 años. Sí, 3 años.
3 ediciones. Fue la primera vez que aterrizábamos en Casa Decor. Bueno, fue un reto que nos dejaran participar y bueno, casualmente ganamos el primer premio al mejor espacio. Con el valor añadido de diseñar y de fabricar o de producir o de montar todo el espacio en sí. En el estudio básicamente solemos que ofrecer ese servicio global, es decir, no nos centramos única y exclusivamente en el diseño, sino también en la ejecución del proyecto entero y en la coordinación de su fabricación de principio a fin. Por lo tanto, la satisfacción es doble cuando te premian un proyecto de este tipo. Vamos, si quieres. Vale. Bueno, estos son una serie de fotografías. El espacio, no sé si estuvisteis en Casa Decor, esa edición. Era, bueno, el espacio era de los peores espacios que tenía digamos que el edificio. No sé si conocéis la dinámica de Casa Decor. Al final, bueno, llegas allí, eliges 3 espacios y de esos 3 te dan el que ellos entienden que tienen que darte. Y en este caso era uno de los peores espacios que tenía, era un túnel sin sentido y al final, bueno, siempre ponen en nuestro ejemplo como, bueno, dándonos la explicación de que no gana un buen espacio sino un buen proyecto. Y entonces aquí, bueno, intentamos reproducir un Hammer. Básicamente era una especie de espacio totalmente abovedado, o sea, el cual, bueno, si veis una especie de línea que hay en el techo, eso es un sistema digamos que de riego cerrado, el cual esos puntitos blancos son gotas de agua que van cayendo en lo que es el estanque. El montaje fue bastante particular porque, claro, nosotros trabajábamos a 400 kilómetros del espacio. Entonces, llegamos al espacio, lo medimos a la perfección y a 400 kilómetros en nuestro taller, mediante una especie de exoesqueleto, reproducimos la volumetría exacta del espacio y lo construimos. Lo construimos y lo cortamos a secciones. En este caso, creo que estaba en Goya, el edificio. O sea, imaginaros, con un camión subiendo todas las secciones y este espacio se ejecutó en una semana. O sea, en una semana instalamos el espacio por completo. O sea, se premontó, se desmontó, se transportó y se montó el espacio. Bueno, en el espacio básicamente lo que intentábamos era mostrar todas las posibilidades, todas las bondades del producto, las diferentes tipologías de colocación. Ahí podemos ver un pico de pato que denominamos nosotros con las U's y bueno, al final era una celosía como muy potente, muy potente. Un paso posterior a este certamen fue presentarlo en Cersalle, que Cersalle es la feria internacional de cerámica más importante del mundo que se celebra todos los años en Bolonia. Bueno, pues el stand lo diseñamos y lo ejecutamos también nosotros y ese stand, bueno, pues todo lo que era la fachada venía conformada con un plano curvo muy potente de 4 metros de altura, donde digamos que el protagonista era la celosía. ¿Por qué se hace todo esto? Es decir, aquí parecen como hechos aislados, pero en definitiva lo más importante es que hay una estrategia muchísimo más ambiciosa detrás de todos estos hitos, que ahora os comentaré. Bueno, este es otro stand que hicimos para ellos en Estados Unidos, en Coverings, creo que fue en Orlando, que también obtuvo el primer premio al mejor stand. Es un stand diseñado y construido con canutillo, las presiones de canutillo, pues con este sistema conformábamos todos estos paños curvos, este efecto del techo que parece que has cogido lo que es el plano de la fachada y te lo has llevado para atrás y lo has dejado colgando suspendido del techo. Este conjunto de planos curvos, a ver, la cerámica es un material que su apariencia es como muy rígida, pero con un formato tan pequeño te permite generar curvas muy dulces y llegar a este tipo de planteamientos. Son imágenes del espacio. Lo que os comentaba antes, un poco retomo el hilo del anterior comentario. Todo esto, que parecen hechos aislados, obedecen a un plan mucho más ambicioso
la compañía, que es una estrategia súper potente de posicionamiento. Bueno, antes he oído, comentar a un compañero que los productos a lo mejor tardan unos 3 años en salir a... En este caso, un producto así como Icon tardó más o menos como 2 años. Bueno, pues en esos 2 años, primero se estableció una primera parte que era la fase de prototipado, en la que de alguna manera pues, se definía muy bien lo que era el producto, en este caso digamos que de piezas. De hecho, en Casa Decor el espacio se construyó con prototipos, no era la producción en serie real. La producción en serie real ha salido hace aproximadamente, no llega a 1 año. Entonces, la primera fase es la de prototipado, en la que de alguna manera bueno, pues se contacta con diferentes proveedores para que puedan hacer la producción, se testea la pieza, se generan composiciones para que todo eso funcione. Luego hay la parte de producción. Todo ese timeline, que es aproximadamente 2 años, durante esos 2 años se somete al producto a toda una serie de eventos con el objetivo de ganar notoriedad y promoción, para que la pieza coja una inercia brutal y coja la suficiente fuerza para que cuando se lance ya vaya, entre comillas, sola. Entonces, la pieza se presentó al y pues, ganó fue un proyecto premiado, se presentó también a Casa Decor, ganó el mejor espacio, se presentó el stand a los premios Emporia, ganó el primer premio al Premio Nacional de Arquitectura Efímera, y luego el catálogo se presentó a los Premios Nacionales de Diseño Gráfico, que son los de ¿cómo se llama? Anuaria, ganó también el catálogo, y el OSIF también ganó el mejor producto, y para finalizar en Coverings al Best in Show, que fue el mejor espacio. Al final coge tal hacia el proyecto y la pieza que cuando se lanza en Chersalle el 2022 se ha convertido en la colección bestseller de la compañía. Es decir, es una pieza que para ellos es un icono, es una referencia, ayuda a tirar de la compañía, ayuda a otras piezas, fundamenta su estrategia en el valor, lo ha añadido, en el posicionamiento y en el crear una identidad. Aquí no se ve muy bien. Pero es un poco lo que os he comentado, el tema de las ventas. Y bueno, pues por eso pues, esto es un claro ejemplo de cómo el diseño de producto pues, impulsa el posicionamiento de una marca, que es lo que os he comentado antes. Ellos, WOW, de posicionarse en un sector que es el turismo, a un sector muchísimo más relevante, como fue el sector de la arquitectura. Al año siguiente, en Casa Decor, diseñamos una propuesta. En Casa Decor, cuando tú ganas el primer premio, al año siguiente ya no puedes participar como espacio. Es decir, no optas a ningún premio, eres parte del jurado. Entonces, claro, el cliente decía, hostia, María, vamos a gastarnos ahora 100.000 euros otra vez en el espacio, porque al final entre lo que es el espacio y lo que cuesta la ejecución se van 100.000 euros al aire. ¿Y cómo vamos a sacarle rendimiento digamos que a la intervención en Casa Decor? De alguna manera pues, pensamos diseñar un proyecto que realmente fuera súper disruptivo y que aunque no tuviera opciones a premio, que diera mucho que hablar. Y al final diseñamos un espacio que se llama Sweet Home, que es una especie de comedor en la hora del té, invertido, el cual pues fue el más instagramable de todos. No sé si lo recordaréis. Bueno, no se ve el vídeo. Ese es. Sí.
Bueno, era un espacio muy particular porque era casi como poner patas para arriba, lo que eran las reglas de Casa Decor. Al final tú llegabas, podías realizar fotografías, le dabas la vuelta, tenía digamos que un concepto creativo muy interesante y bueno, y al final conseguimos una repercusión brutal a nivel de medios, que es un poco también lo que buscaba la marca. Y bueno, y cumpliendo totalmente, digamos que su objetivo. Y creo que he sido más rápido que ninguno, porque he acabado ya. Bueno, pasamos a una ronda de preguntas. Hola. Hola, buenas. Cuando os contacta una empresa como WOW, ¿cuál es vuestro beneficio en ese trabajo? Es decir, ¿vosotros cobráis por cada pieza que se vende o ellos os pagan una cantidad fija y ya luego todo el beneficio de esa pieza es suyo? ¿Cómo funciona un poco todo eso? A ver, nosotros en este caso, en la parte de diseño industrial, entiendo que te refieres a esa parte. Sí, o sea, ellos os llegan con su problema, porque necesitamos una pieza que nos posicione. Correcto, a ver, nosotros realmente cobramos en las 3 disciplinas, es decir, la campaña tiene un valor, el producto tiene un valor, el espacio tiene un valor. Y en la parte del producto funcionamos por royalties, es decir, el 5% de las ventas es para nosotros, funciona así. A ver, suele ser entre el 3% y el 5%, depende un poco cómo lo negocies con ellos. Y ahí tienes que, bueno, pues evidentemente fiarte de ellos, porque llega un momento, oye, ¿cuánto habéis facturado? Pues el 5%, pues te lo tienes que creer, ¿no? Funciona un poco así, pero funciona así, el diseño industrial funciona así. Gracias. Hola, muchas gracias por tu ponencia, ha sido súper interesante. Gracias. Y no simplemente por destacar un poco esta transversalidad, ¿no?, que tenéis entre diseño de producto, diseño de interiores, ¿no?, que queréis ir hacia arquitectura. Que nosotros aquí alguna vez intentamos hacer también proyectos un poco de colaboración entre especialidades y justo esto es como un ejemplo perfecto, ¿no?, con Icon. Y bueno, porque nos pudieras comentar también si a lo mejor tenéis otros proyectos en mente para empezar a desarrollar, ¿no? O sea, ya lleváis una trayectoria con él y supongo que ahora estáis en fase de implementación y de venta y demás, ¿no? Pero bueno, ya que os ha salido tan bien, sí, a lo mejor estáis planteando futuros proyectos en esta línea. A ver, sí, a ver, la idea es, a ver, Icon está claro que es un claro, digamos que éxito en cuanto a cómo diseñar un proyecto y que funcione también en las 3 disciplinas. Se intenta llegar a eso, ¿vale? La mayoría de veces no se consigue, ¿vale? Pero bueno, al final lo importante es que, a ver, como trabajamos directamente tanto con empresa y al final es un proyecto corporativo, es muy sencillo que los 3 departamentos siempre, esos 3 engranajes se pongan a funcionar, porque aunque, como un ejemplo, te encargan el diseño de un showroom, en el showroom, ¿vale?, hay la aplicación de branding de una compañía. Y además, cuando tú diseñas, digamos que el ambiente de un showroom, ese grado de detalle, de definición de elementos mucho más pequeños, los diseña el departamento de diseño industrial, ¿vale? Ahora, actualmente, pues sí, estamos trabajando en diferentes proyectos, por ejemplo, a nivel de baño estamos diseñando una colección para una empresa que se llama Buto, ¿vale? Digamos que pues, proyectos de iluminación también, entonces claro, intentamos dar un poco ese servicio global, porque al final nos permite controlar muchísimo la estrategia de producción, de promoción y de venta. A ver, es nuestra seña de identidad, pero al mismo tiempo es un método de control, ¿vale? Y es un poco, también nos ha valido para, bueno, sí, al principio nosotros, por ejemplo, cuando diseñábamos espacios, no los producíamos, pero nos dimos cuenta que, aunque es un problemón, porque meterte en un sarao de controlar todos los oficios, pero te das cuenta que el único modo de controlar el proceso creativo de diseño y sobre todo su aplicación es no dejar en las manos del constructor, ¿vale?, el proyecto.
porque al final el constructor va a intentar sacar la máxima rentabilidad al proyecto, reduciendo calidades, reduciendo detalle. Entonces, la mejor manera de controlar que el proyecto funcione de principio a fin y se respete es intentar abarcar lo máximo posible, con el riesgo que eso supone, que es un riesgo muy importante, porque al final tú facturas el 100% de un proyecto que a nivel financiero es un riesgo muy elevado. Muy elevado. Yo tengo una pregunta al respecto de Icon, del producto en sí, porque comentaste que es cerámico. ¿Es una cerámica porosa? Sí. Vale. Bueno, estaba también comentando con Pilar, ¿no?, de cómo podría funcionar a lo mejor en espacios donde esta pieza pudiese hacer un poco efecto botijo, ¿no?, con la humedad, de regular un poquito la temperatura. Y yo te quería preguntar un poco, porque, bueno, la cerámica, ¿no?, por ejemplo, vemos las macetas de terracota, que cuando pasa el agua y tal, pues deja como cierto residuo, ¿no?, deja como que con el paso del tiempo pues se va envejeciendo, ¿no? Y comparado con vuestra estética, que es como muy pulida, muy cuidada, muy minimalista, ¿pensáis que de aquí a lo mejor a un futuro, ¿no?, por ejemplo, se hace pues en un espacio donde está en constante contacto con el agua, ¿pensáis que a lo mejor en un futuro este tipo también de estética, como un valor añadido, ¿no?, podría encajar también, ¿no?, con vosotros o con Go o con...? Pues la pregunta es interesante. A ver, actualmente esta pieza, inicialmente la pieza se producía en terracota, ¿vale? Al final es un material, es barro, ¿vale? Sí que es cierto que al final es una pieza como muy mediterránea, ¿vale? Es decir, la celosía es una celosía que al final el objetivo de esta pieza es controlar el sol, la entrada de la luz solar. Entonces, hay ciertos defectos de fabricación muy relacionados con la artesanía que son totalmente aceptables y que le aportan un valor añadido. Ha sido cuando esta pieza se ha intentado sacar del ámbito mediterráneo, por ejemplo, a Estados Unidos o los países del norte, cuando ha pasado de producirse de terracota a grés. Y el grés ya pues solventa muchísimos problemas, ya no de agua, sino incluso de hielo. Cuando entra en el poro del agua y se congela, hace que parta. Pues con el grés se solventan este tipo de problemas. Y sí, el tema del envejecimiento es un tema interesante. Es decir, pero bueno, como también parte de la estética mediterránea, se acepta muy bien esta tipología de concepto de envejecer. Claro, porque, o sea, es como, lo veo como muy mediterráneo, ¿no? Y me lo estaba imaginando, pues, en una casa más de tipo mediterráneo, que pasa el tiempo, que a lo mejor, pues eso, ha cogido otro color por el sol, por el agua, que crece a lo mejor algún musgo, ¿no? Pues es que al final, yo por ejemplo, el barro lo considero como un material noble. Entonces, todo este tipo de particularidades, como puede ocurrir al metal, a la madera o a la piel, ese paso del tiempo le aporta valor a la pieza. Creo que al final es un aporte de valor. Buenas. En un principio se pensó la pieza como de exterior o de interior. Inicialmente de interior, porque cuando, parece que es un paso natural, pero cuando una pieza o cuando un elemento, un producto, pasa de interior a exterior, toda la serie de condicionantes legales se multiplican por 10. O sea, es decir, que esta pieza se instale en el interior de una vivienda o que se instale en la fachada de la vivienda, las complejidades a nivel de normativa son brutales. Entonces, inicialmente se pensó, se diseñó para cubrir las necesidades de articulación, digamos que de espacios interiores. Y ahora ya se puede empezar a instalar en exteriores, pero inicialmente se partió en el interior. Y además, otra duda que me entró, que fue bastante curiosa, yo como estudiante, el ver cómo se lanzan directamente los prototipos a eventos de por sí. Correcto. ¿Cómo ha sido eso del procedimiento de, o sea, ya supongo que tenían primero la pieza pensada, pero el paso por los materiales
y el desarrollo del proyecto gracias a cada una de estas convenciones. No sé si se entendió muy bien la pregunta. A ver, en el mundo de la cerámica es muy habitual presentar prototipos para testear el mercado y si funciona, se produce industrialmente. Es una práctica habitual. Por ejemplo, cuando vas a una feria como Chersalle, el 99% de las empresas que presentan productos presentan prototipos. Y si funciona bien ese test de mercado, a partir de ahí se produce. Hay que pensar que la industria cerámica es una industria de verdad, o sea, no es como el mueble, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, también tenemos, digamos, que experiencia en el mueble, y en el mueble básicamente se funciona prácticamente bajo pedido. O sea, tú eliges una pieza y tardan 5 o 6 meses o 3 o 4 meses en servírtela. Aquí no, aquí detrás hay una producción industrial. Aquí estamos hablando de millones y millones de euros. Es decir, aquí realmente esta pieza, es decir, con esto lo que quiere decir es que tiene que estar todo sumamente medido. O sea, se producen millones de piezas de este tipo, o se pueden llegar digamos que a producir. Cada pieza de estas tiene un valor, un PVP de mercado de aproximadamente 10 euros. ¿Vale? Luego, tiene que estar todo súper medido. Entonces, este tipo de test de mercado son súper importantes para luego, digamos que el paso de producirlo industrialmente. Por eso se testea tanto con prototipo. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. Hola José María, muchas gracias. Me ha súper encantado. Y me ha súper encantado por lo que decía un poquito Pilar, porque creo que tenéis como muy claro esa visión tan transversal de considerar el diseño como un todo, sin generar sesgos en lo que son, pues bueno, las especialidades que tenemos aquí en la escuela, ¿no? Que son gráfico, interior, moda y producto. A mí muchas veces me da que pensar si realmente las sesgamos desde el propio contexto educativo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es trasladarlo un poco. Yo soy profe de interiores y llevándolo un poquito al terreno, pero teniendo muy en mente que soy súper defensora de ese planteamiento que me ha encantado, como lo has planteado. ¿Qué le dirías, para ahorrarme toda semanita de clase, como mi compañero, qué le dirías a unos alumnos que se enfrentan al espacio, pero desde la interpretación de únicamente ver el espacio, y cómo ese espacio se podría interpretar desde la visión de, a lo mejor, con un grado de singularidad y particularidad, partir del análisis más morfológico de un mundo de la objetología o de un mundo de un material, ¿no? Que puede ser todo el mundo de los textiles, tal, y que luego se enfrentaran al espacio. Sé que es un poco compleja, pero es que es muy difícil, y entonces me ha encantado, o sea, esa relación, esa capacidad de ver cómo al final un material tan noble, ¿no? Como es la cerámica, como es el barro, además el terracota, que es el básico, vamos, el primitivo de los primitivos, se traslada a intentar, ¿no? Luego darlo una forma muy geométrica y luego que aquello tenga su propio espacio, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, es que creo que han sido varias. Bueno, a ver, por la parte que hace referencia al espacio. Nosotros, por ejemplo, ese reto lo tenemos continuamente en Casa Decor. O sea, me encantaría enseñaros el proyecto de este año en Casa Decor. Lo presentamos ayer. ¿Y por qué os digo esto? Porque al final el espacio, que muchas veces es un condicionante, es el catalizador capaz de esculpir la distribución. Entonces, todos los problemas que vemos en un espacio que a lo mejor, bueno, pues no te da esa facilidad de tener un lienzo en blanco para poder proyectar lo que quieras, realmente es el elemento que te hace esculpir todo el desarrollo del proyecto. Luego, realmente, esto lo enlazo con que creo que al final los espacios tienen que ser capaces de contar historias y relatos. Es decir, en lugar de, cuando nos encargan un proyecto, en lugar de directamente ponernos a dibujar, realmente analizamos cuáles son las verdaderas necesidades del proyecto. ¿Vale? Hacemos un briefing súper potente, ¿vale? Pero siempre con la idea de, sin saber todavía cómo se va a diseñar, qué historia queremos contar. Porque al final lo importante es convertir la visita del usuario en una experiencia súper inmersiva. O sea, que el espacio sea tan evocador y tan atmosférico que cuando tú lo visites salgas de ahí diciendo ¡wow! Eso es otro punto importante a la hora de diseñar un espacio. Luego,
y luego ya saltas a la parte ya más tangible en cuanto a qué diseñar, cómo diseñar, qué elementos utilizar. Esa parte casi se desarrolla al final, aunque es la que más inicialmente protagonismo tiene, es la que se desarrolla más al final. Es decir, trabajamos muchísimo la fase de concepto, pero muchísimo. El año pasado diseñamos un proyecto en Casa Decor para Neolith, que era un prisma que se ganó el segundo premio, se llamaba A Reflection of Who We Are, que es un reflejo de lo que somos. Era un prisma de espejo que estaba en el exterior, no sé si veis, y que al final ese espacio lo que hacía era contextualizaba el proceso creativo de Neolith. Neolith es una empresa de cerámica, que es una multinacional que produce placas de gran formato para las encimeras de cocina y para tal. Bueno, al final nuestro proyecto estaba ubicado en los jardines de Decor. Y era como una especie de cubo de cristal de espejo que medía 4,5 metros de lado por 6 metros de alto. Bueno, pues ese espacio era capaz de mimetizarse con el entorno y desaparecer, porque captaba todo el reflejo que había alrededor, ¿vale? Y era capaz de contar una historia. Y era capaz de reproducir el proceso creativo de Neolith, que es que capta la esencia de la naturaleza y la proyecta hacia el interior creando sus colecciones. Y era en el interior donde tú te encontrabas la colección. En este caso era una colección que se llamaba Amazónico, que al final el espacio intentó presentar bueno, pues el interior, como cuando vas caminando por un bosque tropical, que entra la luz por las copas de los árboles, pues un poco intentaba reproducir ese efecto. Y eso es un poco, pues intentar crear espacios con mensaje, con relato. No sé si he respondido a la pregunta. Buenas. Yo tengo una pregunta, ya a colación de lo que han dicho las profesoras, y es que al ser un estudio con una transversalidad tan grande, a la hora de abordar un proyecto, además abordáis proyectos muy distintos entre ellos, más o menos cuánto tiempo tardáis en preparación, en análisis, ¿tenéis un planning establecido o es muy personalizable para cada empresa porque abordáis temas muy complejos y muy distintos entre cada uno? Y en global, ¿tenéis tiempos o es muy personalizable, muy a colación de lo que uno decida, lo que veáis por empresa? Bueno, deberíamos de coger un caso en concreto de proyecto para desarrollar un poco ese timing, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de arquitectura interior o una instalación, vuelvo con el ejemplo de Casa Decor, por poner un ejemplo que todos conozcamos, ¿vale? Al final el proyecto se divide como está, digamos que faseado, ¿vale? Suelen ser como 3 meses de proyecto. Proyecto básico, que denominamos proyecto ejecutivo y dirección de obra. El proyecto básico es aproximadamente 1 mes, el ejecutivo otro mes y la dirección de obra lo que dura el proyecto. En la parte del proyecto básico, lo que se diseña es, lo que se desarrolla es la idea, la creación de la idea. Y esa fase suele ser 1 mes aproximadamente. Ese mes se trabaja sobre un briefing que se desarrolla con el cliente, un documento súper exhaustivo donde se perfila todo el programa de necesidades. Bueno, pues ese proceso es 1 mes. Se presenta la idea, al cliente le parece atractiva, tiramos adelante y luego entramos en la fase del proyecto ejecutivo, que es cuando se diseñan todos los planos de detalle, de fabricación, de producción, asociados a un presupuesto de obra. Eso es otro mes más. Y a partir de ahí es la fase de montaje, que es lo que dura el evento, que normalmente son montajes de aproximadamente 1 mes. Luego calculemos que unos 3 meses aproximadamente de cocina, de cocinar el proyecto, más o menos. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguien? Tienen hambre. Bueno, si nadie tiene más preguntas, pues nada, muchas gracias, José María, por enseñarnos. Gracias. Por enseñarnos cómo un producto tan pequeño tiene tan gran impacto. Muchas gracias. Y nada, pues ahora tenemos un descanso, nos vemos a las 4 con la siguiente ponencia.